Hola nuevamente, colegas que son aficionados y también profesionales de la carpintería. Toca en este video hablar de un tema que ya había yo presentado en un short anteriormente. Anduve unos días, he andado todavía unos días un poco mal de la espalda, con poca movilidad, pero aquí lo importante es cumplir justamente con los videos que ya están planeados y que requieren además dedicarles un muy buen tiempo. Toca el turno ahorita a la discusión relativa a la pata, vamos a llamarla cabriole, pata cabriola o en todo caso en español pata de cabra, que es justamente la pata del mueble clásico, que tiene una parte convexa, una parte cóncava y hay muchas variantes de este tipo de pata. Esa pata se utiliza en cómodas, en sillas, en mesas, en armarios, ¿verdad? Hay de longitudes como esta que es típica de silla, que son medianas. Hay patas cabriola para mesa que son más largas y más estilizadas o más digamos, delgadas, y patas de armarios que son más chiquititas y como más robustas. Algunas de estas patas, dependiendo de los estilos del mueble a los cuales correspondan, pueden terminar aquí en una bola, pueden terminar en una garra de león, o pueden terminar en una garra de águila agarrando una bola, o pueden terminar en una pezuña de algún animalito tipo ungulado, es decir, tipo, vamos a decir, vaca, cabra, venado, etcétera. Esos son los animales que se llaman ungulados, los que tienen pezuña, aunque los estilos con pezuña corresponden realmente más a los que en algún momento se hicieron en los muebles griegos y romanos, principalmente los estilos griegos. De ahí viene el origen, por un lado, de la pata con una curva convexa y otra cóncava, que al día de hoy se le considera como pata de cabra. Y ahorita voy a tocar el tema del nombre justamente porque ese es uno de los motivos principales de este video. Entonces, por un lado son los griegos los que por primera vez presentan en el mundo occidental esta pata, pero por otro lado no son los únicos. El mueble chino de hace más de 2000 años también incluye este mobiliario con este tipo de patas, ¿verdad? Razón por la cual el ebanista inglés, que correspondió a la época del rey Jorge III en la Inglaterra esta de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, utilizó también la pata de cabra, no solamente porque fue una herencia de los estilos previos anteriores en Inglaterra, sino porque también Tomás Chippendale, tuvo una gran influencia del mueble chino. Entonces ahí es donde él retoma y le considera que el valor de la pata cabriolet es fundamental. Y ya después él se despega y hace otros diseños. La historia de Chippendale es muy interesante. Por cierto, aquí tengo un libro en inglés, que habla de todo el aporte de Tomás Chippendale y todos esos diseños basados en estilos o influencias chinas. De hecho, Thomas Chippendale tiene tres influencias. La primera, cuando él inicia, es el previo, la época georgiana que se le llama, o de la reina Ana. Luego los chinescos y algunos arabescos, ¿verdad? Esos son los estilos fundamentales de este ebanista. Bueno, aquí voy a dejar ahorita el libro porque me quiero centrar en un problema que se viene dando fundamentalmente con las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con este tipo de pata. Bueno, el problema que yo veo es que, y de hecho no nada más con las redes sociales, yo cuando comienzo en la carpintería en la década, ya trabajando en talleres, en la década de finales de los 80s y también una parte de los 90s, yo cuando conozco los muebles con este tipo de patas en el centro de Veracruz, sobre todo muebles hechos en la ciudad de Misantla, se les conocían como muebles provenzales. Por lo tanto, esta pata yo por primera vez la conozco como con el nombre de pata provenzal. Sin embargo, ya a finales de la década de los 90, en una mueblería, bueno, más bien en el taller de una mueblería de que hace muebles de mucho lujo, de estilo, o sea, con estilos clásicos en la Ciudad de México, que se llama Florence Art, hace ya como unos 25 años aproximadamente, un carpintero
hace, no sé si todavía siga viviendo, muebles clásicos de mucha calidad, me decía, no, 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 esto no es pata provenzal, dice, todos los carpinteros que te digan eso están súper desinformados, dice, no sé de dónde sacaron eso, dice, y no nada más aplica para, fíjate, él me lo decía en aquellos finales de los 90, dice, eso no nada más aplica para México, dice, el sabía que en otros países también le llamaban pata provenzal. Y ahorita vamos a analizar qué es el estilo provenzal. Me decía, no, esto es pata de cabra o pata cabriola, como le dicen en otros países. Dije, ah, pues está interesante. Entonces ahí viene como un primer shock. Yo no tenía mucha información, tenía algunos libros de mi papá, pero pues no lo tenía muy claro y además en ese momento no me interesaba mucho el tema. Este es de los videos justamente que son más propios para el carpintero en todo caso avanzado, y este es de los videos donde voy a tocar ahorita este tema que regularmente a los principiantes les puede aburrir mucho, porque un principiante no está considerando esto. Ahora bien, aquí el asunto interesante es que el mueble de estilo clásico que corresponde al mueble que nace a partir del Renacimiento italiano, el Renacimiento francés, inglés, español, hasta los estilos que son los victorianos del siglo XIX, están considerados como muebles de estilos clásicos. Y voy a hacer una analogía, y al igual que la música clásica, ¿verdad? Que es una música que no está de moda, es una música que probablemente a la mayoría de los chicos menores a los 30 años de edad seguramente les aburre, no les llama la atención. Bueno, así como este tipo de estilo musical, haciendo un paralelismo, una analogía, yo les puedo decir que el mueble de estilos clásicos como los que llevan pata de cabra, no están de moda y no están de moda desde hace más de 150 años. Sin embargo, se siguen fabricando y lo interesante es que se van a seguir fabricando los estilos clásicos. Es exactamente igual que la música clásica. Al día de hoy siguen existiendo orquestas sinfónicas, orquestas filarmónicas que van a seguir tocando en vivo a Beethoven, a Mozart, a Stravinsky, a Bach, a Vivaldi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso de plano no es música que esté de moda. Pero lo que sí es importante señalar es que se requiere sensibilidad y un desarrollo del gusto por ese tipo de música. Bueno, pues así, considerando ese paralelismo, lo mismo aplica con este tipo de mobiliario. El mobiliario que tiene cierta ornamentación, por ejemplo, los estilos renacentistas, el rococó y el barroco, que están sumamente recargados en ornamentación, que a mí en lo personal no me gustan tan recargados, pero eso es una apreciación personal. Son muebles de estilos clásicos que siguen siendo fabricados al día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a ir. Y ahora me toca irme a ver de qué se trata el mueble provenzal. Vamos a ver, aquí tengo pues una colección de varios libros, algunos de ellos son muy importantes para mí, algunos han sido heredados por mi papá. Tengo una buena colección de libros sobre lo que tiene que ver con la carpintería, la herramienta y el mueble. Pero aquí particularmente tengo los que me van a ilustrar y hacer un análisis comparado de argumentar que justamente este tipo de pata no es provenzal. En todo caso, si le asignamos un nombre a este tipo de pata en función de un estilo de mueble que lo identificó, tendría que ser el mueble Reina Ana, o esta tendría que llamarse pata estilo Reina Ana, o algún otro nombre previo al provenzal. Vamos a ver qué es el provenzal. Aquí, este es el único libro de todos los que tengo de mobiliario que va a hablar del mueble provenzal. Vamos a ver. Aquí vamos a abrirlo donde está la separación. Vamos a irnos para acá. Este libro de decoración tiene una parte en donde habla de los estilos del mueble y empieza justamente con los muebles franceses, ¿verdad? Y de los muebles franceses empieza con Luis XIV, aunque el Luis XIII también es importante. No sé por qué razón este autor de este libro omitió el Luis XIII. Luis XIII también es importante y los góticos franceses que son previos también son importantes. Y a partir de Luis XIV, un ebanista famoso, André Charles Bouyer, o Boyer,
lo voy a poner acá en la pantalla de la computadora para que ustedes lo vean. Fue el primero en la época posteriormente al Renacimiento, fue el primero que en algunos muebles plantea justamente la idea de la pata de cabra, pero solamente en algunos muebles. No fue la norma en todos los muebles, es decir, los muebles estilo Luis XIV podían tener algunos otros estilos en la parte de las patas. Sin embargo, algunas cómodas y algunos sillas o sillones tenían justamente las patas de cabra, pero no fue la norma. Aquí hay un video pequeño, lo vamos a enfocar. Ahí está, de un mueble auténtico fabricado por André Charles Bouyer, que es ebanista francés muy famoso. Bueno, entonces ahí está su nombre, por si lo quieren googlear y saber después un poquito más de su vida de él. Entonces aquí justamente se habla de esto, pero no fue la norma. Sin embargo, para el posterior monarca, después de Luis XIV, viene Luis XV, ¿verdad? Y en el caso de Luis XV, ya cuando cumple la mayoría de edad y cuando él se empieza a fijar en el asunto de la decoración de sus palacios y todo esto, él sí específicamente quiere que todo el mobiliario tenga pata cabriola o pata de cabra. Y aquí se puede ver algunas de las ideas de los muebles Luis XV. Ya luego cuando viene el mueble Luis XVI, ¿verdad? Que ya es finales del siglo XVIII, 1774 a 1792, que es cuando lo guillotinan por la cuestión de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ya Luis XVI, él hace un rompimiento con el mueble con pata de cabra. Él quiere distinguir todo el mobiliario de su reinado con este tipo de pata. Ese tipo de pata se llama pata ahusada, ¿verdad? O sea, una pata que empieza con un diámetro y va siendo cada vez más delgadita, ¿verdad? Entonces, una de las características es la pata torneada ahusada y con canales en U, ¿verdad? Esa es una de las características de todo el mueble Luis XVI. Y en el mueble Luis XVI, los armarios y todo esto ya tienen un estilo diferente a Luis XV. Y otra cosa interesante, este libro no es a colores, pero mucho del mobiliario de Luis XV está centrado en el color blanco con pan de oro o con lámina de oro en las orillas. Es decir, es muy frecuente ver colores blancos en las tallas y todas las orillas con pan de oro. El caso de Luis XVI, sí, se llega a utilizar el pan de oro también, pero ya se respeta la veta natural y la belleza de la veta natural de la madera, sobre todo porque a Luis XVI le tocó la efervescencia de la caoba extraída de la Guyana y también de ahí de la isla de Haití, que era dominio francés, ¿verdad? Y entonces aquí nos vamos a meter, este es el único libro que habla del mueble provenzal francés, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a señalar detalles y vale la pena aquí leer. Aquí dice, porque esto no viene en internet, esta información, si ustedes buscan mueble provenzal en internet, les va a salir cualquier cosa menos realmente la definición de lo que es el mueble provenzal. Es decir, el estilo provenzal francés es el nombre que se da a las copias regionales de muebles cortesanos producidos durante los reinados de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Básicamente lo que nos está diciendo aquí del mueble provenzal francés es que es una mezcla regional de los muebles más aspiracionales de la corte francesa, de la nobleza francesa, ¿verdad? Entonces, el mueble provenzal en realidad es una combinación de los 4 Luises más el estilo regencia que está entre Luis XIV y el Luis XV, que cuando Luis XIV fallece, Luis XV tenía 5 años de edad, no tenía condiciones para ser monarca ni rey de Francia, y entonces viene un cardenal, no me acuerdo cómo se llama este cardenal, pero viene un cardenal que viene a gobernar Francia, mientras Luis XV cumple su mayoría de edad y tiene condiciones de gobernar, que es un periodo más o menos como de unos como 15 años aproximadamente. Ese periodo se le conoce como periodo regencia y el mueble tiene pequeñas modificaciones de lo que son los Luis XIV. Muy bien, entonces ya vimos aquí en la computadora quién es André Charles Bouyer, el principal artífice de reintroducir a partir de los estilos griegos la pata de cabra. Bueno, ahora vamos a ver dónde queda Provenza
en Francia. Vamos a ver, aquí tenemos un mapa de Francia. Todo esto que está aquí es Francia. Y Provenza es la parte sur pegada con la frontera con Italia. Esta zona que está en color rojito es la Provenza, que quiere decir en realidad en francés provincia. Es una zona en donde el francés que se habla, hay una parte de dialecto que se llama occitano, ¿verdad? Que habla la gente de la Provenza. No todo el mundo en Francia habla francés. Es interesante. Es un dialecto que es interesante que sepan que existe. Y la Provenza, a su vez, esta zona, cuya capital es la ciudad de Marsella, una ciudad muy importante en la época de la Revolución de Francesa, ¿verdad? Y la zona de la Provenza se divide en 5 provincias, a su vez, 5 regiones, ¿verdad? Lo que es el Alto Provenza, junto con los Alpes Marítimos, que son con la frontera con Italia, y está lo que es Var, Durón, Bouches y Vaucluse, que es lo que se le conoce como el Bajo Provenza, ¿verdad? De hecho, parte del Alto Provenza es lo que es la ciudad de Cannes, que da al mar, ahí donde se llevan a cabo cada año festivales cinematográficos y se premian las mejores películas, sobre todo a nivel de arte. Y el Bajo Provenza está la ciudad de Marsella, que es una ciudad muy importante en Francia. Entonces, resulta que hay 2 subestilos. En la zona del Alto Provenza se hace una combinación de lo que es Luis XIII y Luis XIV principalmente. Y en lo que es el Bajo Provenza, que es toda esta zona de aquí, y esta parte ya es el mar Mediterráneo, en esa zona predomina mucho las copias de los muebles de Luis XV y Luis XVI principalmente, y un poquito de regencia, y casi todo, como está cercano al mar, casi todo este tipo de mueble, esta es una zona que no es fría, predomina mucho el color blanco, que es un tono fresco en las casas de campo de los campesinos con cierto poder económico, los que cosechan la lavanda, los que siembran lavanda y todo eso, que tienen cierto poder adquisitivo, les gusta mucho el estilo que evoca a los muebles de la nobleza francesa, pero aclimatados a la zona en donde ellos viven, ¿verdad? Ese es el mueble provenzal. Sobre todo es el mueble provenzal que nos llega aquí a México y a muchos lugares de América, es el mueble provenzal cuya característica fundamental es que tiene como un color blanco avejentado, o también le llaman blanco sucio, pero puede tener patas de cabra o puede no tenerlas. Entonces, aquí viene una de las razones por las que yo considero que la pata de cabra no es válido que se le diga pata provenzal, porque el estilo provenzal, estrictamente hablando, es una combinación de un montón de estilos que no se pueden identificar con exactitud. Simple y sencillamente que tuvieron su auge mientras gobernaron los monarcas. El estilo provenzal fue desde 1610 hasta que llegó la Revolución Francesa. Aquí lo vamos a enfocar bien. Y luego el mueble provenzal, ya cuando entra Napoleón Bonaparte y se genera el primer imperio y luego el segundo imperio, el mueble provenzal se quedó como un mueble vintage en las zonas provincianas de Francia. No nada más hay mueble estilo provenzal, también hay mueble estilo bretón y otros estilos del norte de Francia, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, aquí tengo el mueble estilo inglés, el libro del arquitecto José Claret Rubira, del estilo inglés, y del mismo autor español, tengo una gran enciclopedia, un gran mueble sobre los estilos franceses. Entonces, aquí lo importante es que si esta pata la podemos asociar con algún subestilo del mueble, ni siquiera es con el mueble provenzal. Les voy a platicar la historia. La historia, vamos a poner aquí en esta página, aquí vamos a ver, ¿verdad? Que tenemos los estilos ingleses, ¿verdad? Y vamos a ubicar justamente aquí, voy a acercarme un poquito para que vean, tenemos aquí el estilo Guillermo y María. María era hija de Jacobo II, el que está acá. Finalmente Jacobo II fue depuesto porque él era católico y querían en Inglaterra que los monarcas fueran protestantes, eso es otro rollo. Y entonces María sí era protestante, su hija de él era protestante y finalmente tuvo el visto bueno del Parlamento inglés en su momento para que quedaran ellos como monarcas. Sin embargo, la otra hija de Jacobo II, ¿verdad?
que es la familia de los Estuardos, la reina Ana, ella gobierna a partir de que fallece María, ¿verdad? Y ya de hecho fallece Guillermo y luego fallece su hermana María, y cuando fallece ella en 1702, aquí lo vamos a acercar, entonces ella sube al poder y ella gobierna de 1702 a 1750. Bueno, pues resulta que Ana Estuardo, en su época de juventud, ella vivió mucho tiempo con su papá. Cuando él es depuesto, vivió mucho tiempo con su papá en Francia. Y él era familiar, no recuerdo ahora en qué grado, si era primo o algún tipo, era familiar del Rey Sol, o sea, de Luis XIV, el monarca de Francia. Y entonces resulta que la reina Ana en su juventud se enamora justamente de los estilos de muebles que hacía el ebanista André Charles Bouillot, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando ella sube al poder y la convierten en reina de Francia, perdón, en reina de Inglaterra, entonces Ana Estuardo decide deliberadamente que todo su mobiliario tiene que identificarse con la pata de cabra, que es el estilo que ella había conocido en Francia en algunos muebles de ebanista. Y ahí todo el estilo, absolutamente todo el estilo de la reina Ana, le corresponde con pata de cabra. Vamos a ver si aquí tenemos, sí, cómo no. Voy a cerrar tantito este libro. Vamos a ver acá en el 2, sí, es este. Nada más que este está encuadernado al revés, lo voy a tener que voltear. Perfecto. Y ahorita les muestro. Aquí está el estilo Reina Ana. Este libro está muy bonito porque forma parte de una enciclopedia de 20 volúmenes. Y aquí vemos deliberadamente que el estilo Reina Ana tiene siempre necesariamente pata de cabra. Y este estilo fue prácticamente previo o un poquito antes que el Luis XV, que utilizó deliberadamente la pata de cabra también en todo su mobiliario. Este se anticipó como por unos 20 años aproximadamente, o sea, 2 décadas al estilo Luis XV, que también utilizó la pata de cabra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos justamente todo lo que es el mobiliario para mesas y para sillas, estilo reinana. Aquí tenemos esta cómoda, esta mesa, esta otra mesa, este sillón, ¿verdad? Es muy común observar que todo el mueble reinana, absolutamente todo, aquí ya es otro estilo, todo el mueble reinana se caracteriza por este tipo de pata con diferentes variantes, ¿eh? Algunas no terminan en nada, como este caso, nada más es una decoración sencilla, y en algunos casos terminan en garra de león o garra de águila o en pezuña. Muy bien, entonces aquí tenemos esto. Ahora, vamos a ver aquí en este libro del mueble francés, vamos a irnos a la parte que yo separé, ¿verdad? En los periodos durante el barroco y el neoclásico del mueble francés, vamos a irnos por acá. Aquí tenemos, aquí lo voy a enfocar, desde Luis XIII, que abarca desde 1610 a 1643, ¿verdad? Luego la regencia de Ana de Austria, cuando Luis XIV está muy chiquito, y luego, este es el que se me había olvidado, cuando muere Luis XIV y deja de heredero a su nieto, a Luis XV, tenía 5 años de edad Luis XV, y entonces gobierna Felipe de Orleans, ¿verdad? Bueno, pues es con Luis XIV que el ebanista André Charles Bouillet propone los primeros muebles con pata de cabra. Sin embargo, no fueron una tendencia dominante. La tendencia dominante es hasta el periodo de Luis XV, pero no cuando se hace rey. Aquí en 1715 se hace rey, pero tenía 5 años de edad. Es como hasta 1730 que los muebles Luis XV empiezan a tomar su forma definitiva, es decir, entre 15 y 20 años después. Pero para esto, la reina Ana ya tenía varios años gobernando, porque ella empezó en 1712. Entonces, y ella de inmediato dijo, mis muebles, los quiero con este diseño, con esta pata, etcétera. Esto es interesante que lo sepan, ¿verdad? Y después vienen otros estilos importantes. En fin, lo importante es entender que muchos colegas que son carpinteros y carpinteros muy experimentados, con los cuales yo no dudo de su experiencia en la carpintería, creo que están desinformando un poquito a las personas. Vamos a ver, si yo le pongo aquí pata provenzal, busco pata provenzal aquí en la computadora, vean lo que aparece. Aparece la pata de cabra,
Pero ya me tomé la molestia de revisar muchas de estas páginas. Todas estas páginas no son de decoradores ni de gente que habla de la historia del mueble. Todas son páginas que provienen de redes sociales o de negociantes que son carpinteros. Eso es muy interesante. Todo esto, miren, casi estoy seguro que sí, esto es de un colega que es carpintero. ¿Cómo hacer plantilla para pata de cabra? Entonces vemos aquí pata provenzal, a la venta, ¿verdad? Vean acá. Y miren, aquí está el colega, dice, ¿cómo hacer patas estilo provenzal para sillas y sillón? ¿Verdad? Él ya lleva como 6 o 7 videos hablando de patas provenzales. Algunos de sus videos tienen más de 100,000 visualizaciones. Y entonces a partir de ahí todo el mundo seguía considerando que esas patas se llaman patas provenzales. Yo incluso ya le escribí por ahí al maestro, al dueño de ese canal, y pues me batió, como diciendo, cada quien tiene su verdad, y entonces entramos en el mundo de la posverdad. O sea, cada quien tiene su validez, pero no, hay que ser estrictos en el aspecto histórico, y es muy bueno que el carpintero tenga también un poquito de cultura acerca, no que sean expertos en la historia del mueble, pero que sí tengan alguna idea de los estilos del mueble, sobre todo los principales, porque hay más de 100 estilos de mueble. Yo aquí tengo varios libros en donde podemos ver, aunque es de carpintería, en la parte final habla de estilos del mueble, sobre todo los estilos ingleses, aquí está. Entonces da una breve descripción. Bueno, quiero que chequen. Este es un libro para carpinteros, particularmente para principiantes, escrito por dos autores ingleses. Uno de ellos es Strefford y el otro ya no me acuerdo ahora. Ah, sí, McMurdo. Y este es un libro de carpintería en donde el autor considera que es importante que la persona que vea el libro también conozca un poquito acerca de los estilos del mueble, particularmente inglés, porque ellos son ingleses. Luego, aquí tengo otro que tiene que ver con el mueble inglés, particularmente del siglo XIX, y en el siglo XIX principalmente el mueble inglés son el mueble de Jorge IV, pero ahí ya se le da el nombre, ya me tocará hablar de la ebanistería, y ya se le da el nombre a los ebanistas, es decir, estamos hablando de Sheraton, de White, de Adam, estamos hablando del estilo victoriano, es decir, el estilo de la reina Victoria. Aquí tenemos justamente lo que es el eclecticismo, que el estilo victoriano es una mezcla de un montón de cosas, ¿verdad? No es un estilo puro, vamos a decirlo así. Luego aquí tengo un libro del mueble moderno, en donde aquí domina mucho el mueble estilo Bauhaus, ¿verdad? El estilo alemán de principios del siglo XX. Aquí tenemos también historia de los estilos de la misma enciclopedia Salvat. Estos son 20 tomos que son súper buenos. Tengo aquí de Grijalvo el mueble clásico. Este tiene muy poco texto. Este es de los libros que son más bien para enseñárselos a los clientes en el taller, porque habla muy poquito, o sea, está muy limitado en cuanto al texto. Y estos son más bien para que los vea la gente, para que disfrute y para que se inspiren en qué es lo que quieren. Luego, lo que es el mueble colonial, que este es el mueble que se hereda aquí en todas las colonias de la madre patria España, ¿verdad? Y aquí se modifican. De hecho, este tipo de silla que tengo aquí es justamente el típico estilo colonial, ¿verdad? Junto con este tipo de mesa. Estos son los estilos coloniales. Se utiliza mucho torno, no es un mueble exactamente muy fino, es un mueble que es muy sobredimensionado. Vean aquí las mesas coloniales. Esto aplica para el mueble de la Nueva España, que era como se llamaba México antes de que se independizara. Y seguramente este tipo de mobiliario también aplica para la época colonial de Colombia, de Perú. No me acuerdo cómo, creo que era Nueva Vizcaya, me parece por allá. Ahí me pueden corregir los colegas que estén en otros países, ¿verdad? Pero también tuvieron muebles, herencia de la cultura española, pero muebles muy masivos, muy gruesos y no con tanta ornamentación como se hacían en España, en Francia o en Inglaterra de lo que era el siglo XVI y XVII, ¿verdad? Tengo más libros sobre muebles, no muchos más, tengo como unos 10 más todavía, pero lo importante es documentarlo, porque es muy fácil que si yo hago un video como estos, me digan, y es muy frecuente, me descalifiquen y lo viste en Wikipedia. Es decir, si yo le pongo aquí en la computadora,
le pongo aquí pata cabriola o pata de cabra, efectivamente va a salir, pero es muy frecuente que como todas las entradas de Wikipedia, la gente es la que pone la información, es muy frecuente que este tipo de información no sea la más fidedigna, porque todo el mundo puede aportar un poquito de información a las páginas de Wikipedia. Es decir, yo puedo ahorita entrar, si quisiera, puedo entrar y reeditar lo que hay ahí, aumentarlo, quitarle algo, ¿verdad? O sea, todo el mundo puede meterse con las definiciones de Wikipedia, por lo tanto no se considera Wikipedia necesariamente información confiable, porque es muy fácil modificarla, ¿verdad? O puede ser que le falte algo. Claro, también tiene referencias. Las referencias, esas son importantes porque esas ya son referencias bibliográficas de fuentes históricas. Y entonces estas referencias ya son importantes. Muy bien, amigos. Entonces, esa es la idea fundamental. Darles un poquito más de información. Los estilos clásicos vale la pena que los estudien, ¿verdad? Para que no cometamos los errores que se están cometiendo en redes sociales, con videos en donde uno le dice a este tipo de patas que son provenzales cuando está lejos de cualquier realidad. El estilo provenzal es un estilo que tiene una modificación de un montón de subestilos, de todos los Luises más el Regencia, ¿verdad? Y entonces, aquí pasa de todos los, por ejemplo, aquí habla del mueble provenzal francés, pero te dice, es una mezcla de muchos estilos. Por lo tanto, es un mueble que no tiene una identidad propia y simple y sencillamente está hecho con menos destreza y menos, digamos, pretensiones que los correspondientes muebles que eran realmente de la nobleza francesa. Muy bien, amigos, pues por el momento es todo. Estamos viéndonos pronto con videos de matemáticas y también de un video en donde voy a hablar entre la diferencia entre la carpintería y la ebanistería. Chao.